Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Es nuestra costumbre leer las Escrituras en pie, si me hace favor. Levíticos capítulo 1, versículo 1. ¿Lo encontró? Pero yo no. Es que es todo un ritual cuando uno sube aquí, que el micrófono, que el agua, que esto, que el cronómetro. Así que ténganme paciencia. Ahora sí ya lo tengo. Levíticos 1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo. Oramos. Padre, qué gran privilegio tengo en una vez más comenzar un estudio de tu palabra juntamente con todos mis hermanos aquí presentes. Te doy muchas gracias porque a ti te ha placido encomendarme esta misión. Muchas veces me siento poco, me siento indigno, me siento limitado como humano que soy, pero tú, Señor, me ayudas, me sostienes, me das fuerza y te doy gracias por mantenernos predicando el Evangelio y que este estudio que iniciamos hoy sea de edificación para todos los aquí presentes, Señor. Te lo ruego en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Me da gusto. Hermanos, les doy la bienvenida a lo que será nuestro nuevo estudio de un libro más de las Escrituras. El que vino por primera vez vino justo a tiempo porque hoy vamos a comenzar un estudio del libro de Hebreos. ¿Ok? Hebreos, ese va a ser nuestro estudio que nos va a ocupar los siguientes meses con la ayuda del Señor. Y la pregunta que surge es, ¿y entonces por qué leímos Levíticos? Eso se lo voy a explicar hoy, mientras avanzamos en nuestra exposición. El día de hoy no vamos a exponer un pasaje de Hebreos, haciendo un análisis detallado de un pasaje. El día de hoy vamos a hacer, hermano, algo bien importante, es poner el cimiento, ¿ok?, sobre el cual vamos a edificar todos los estudios que vienen. Entonces, ¿creen que es importante? Sí, ¿verdad? Porque de hecho cuando alguien va a construir una casa, ¿qué es lo más importante de la casa? El cimiento. Y no es necio dedicarle buen tiempo al cimiento y planeación ¿verdad? Planos y trazos y correcciones, etcétera. Entonces el día de hoy, aunque no vamos a empezar a analizar Hebreos, vamos a preparar el camino para que ya cuando el siguiente domingo, con la ayuda del Señor, abramos nuestra Biblia en Hebreos 1:1 y comencemos a analizar la cantidad de versos que correspondan para ese domingo, digamos, ok, vamos a darle porque ya sabemos qué es lo que vamos a esperar en este estudio. Le puse por título Introducción a la epístola de Hebreos. Vamos a hacer un estudio verso a verso y por eso es bien importante que antes de adentrarnos en ese estudio verso a verso, hermanos, el día de hoy veamos la introducción al libro. De hecho, le quiero recomendar, a modo de consejo, que siempre que usted vaya a leer un libro, primero lea la introducción del libro. Hay Biblias de estudio, hay Biblias muy buenas de estudio cuando quiera comprar una, y si quiere que nosotros le refiramos un poco para que compre una Biblia de estudio lo más correcta, consiga una y antes de comenzar a leer el libro, esas Biblias de estudio por lo general traen 2-3 hojas de información sobre la introducción a ese libro. Es muy importante hacer eso. Hay gente que no lo toma en cuenta, hermano, pero es muy importante para que después, cuando comiences a leer el libro, tú vayas interpretando correctamente el libro.
Entonces, hoy, hermanos, como vamos a hacer la introducción a Hebreos, esto nos va a ayudar mucho a que cuando lleguemos a cierto pasaje de Hebreos, nosotros tengamos la herramienta para interpretarlo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, lo primero, hermanos, que tenemos que entender en un libro cuando lo vamos a estudiar es su contexto histórico. Estos términos a veces hay gente que los cansa y dice mucha letra, pero es bien importante. De hecho, la iglesia actual en general, en general no, sino ciertas iglesias padecen una desnutrición de la palabra tremenda porque leen la Biblia fuera de contexto. Usan un verso por aquí y otro verso por allá de forma aislada para muchas veces sostener sus teorías que muchas veces son hasta antibíblicas. Se puede citar la Biblia hasta para apoyar pensamientos antibíblicos cuando se está citando fuera de contexto. ¿Ok? El contexto, hermano, es aprender por qué se escribió el libro, qué quería lograr el autor de ese libro. ¿Ok? Por ejemplo, le voy a dar unos ejemplos puntuales de cada una de los puntos importantes de la introducción. Cuando tú entiendes el contexto, por decir, de Timoteo, de las epístolas de Timoteo, y tú entiendes el contexto histórico, tú entiendes por qué Pablo está animando a Timoteo, por qué lo está exhortando, por qué le está recordando que aprendió la palabra de su madre y de su abuela, por qué le está diciendo aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Esos versos no tienen mucho sentido cuando tú no entiendes que Timoteo está pasando por una época de desánimo y de temor, porque Pablo, que es prácticamente su mentor, está siendo perseguido, está siendo encarcelado y está próximo prácticamente a morir, siendo sacrificado, como él mismo enseña ahí en la epístola de Timoteo. Entonces, ¿sí ve cómo es importante entender el contexto histórico? Eso nos ayuda. ¿Okay? ¿Por qué se escribió? ¿A quién se escribió? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era la situación que se pretendía abordar en ese libro? El autor y la fecha del libro también son importantes. Cuando nosotros entendemos quién escribió tal libro, podemos más o menos figurarnos más por qué dijo algo. Por ejemplo, cuando nosotros leemos las epístolas del apóstol Pedro, nosotros decimos, wow, qué cambio en Pedro. Porque ahora es un Pedro que ama, que es paciente, que invita a los demás a sufrir dignamente en el nombre del Señor, cuando antes en su ministerio, en el ministerio del Señor Jesús, era impetuoso, era acelerado, pero pasó por un proceso de formación. La fecha nos ayuda a cotejar algunas cosas que no necesariamente están en la Biblia, pero que sucedieron muy temprano en la historia de la iglesia. Cuando nosotros determinamos la fecha en que se escribió un libro, nos ayuda a comprender, por ejemplo, ¿se escribió antes de la destrucción del templo judío en el año 70 o se escribió después? Cuando se escribió esto, ¿Nerón, el emperador romano, estaba persiguiendo a los cristianos o por qué se está hablando tanto de este tema de persecución? Entonces, esas cosas son determinantes y te ubican. Podemos entender mejor el humor de un texto cuando sabemos bajo qué circunstancias se escribió. Por ejemplo, muchos han dicho que Gálatas es un libro un poco difícil de entender porque cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo Gálatas, estaba escribiendo un poco molesto. Y es cierto, cuando vemos Gálatas les dice, estoy impresionado de que tan pronto se hayan alejado del evangelio. Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos engañó? Y entonces dicen los eruditos que Pablo estaba como escribiendo a prisa. Y en el momento de escribir a prisa, como que hubo cosas de ortografía que no le importaban tanto. Le doy un ejemplo. Quizás tú te pones a argumentar con alguien vía texto y empiezan en una serie de argumento y de contradicción. Y entonces tú comienzas a decirle lo que tú piensas y lo empiezas a escribir y le das send y no te importa la ortografía. Porque tú lo que quieres es darle a entender a la persona qué es lo que tú estás sintiendo, qué es lo que tú estás pensando. Entender cositas como esas, por ejemplo, nos ayuda a comprender mejor el libro. El tipo de literatura también, hermanos, es importante. Todo esto lo vamos a ver hoy en Hebreos, pero esta es la preparación para que comprenda por qué es importante. No es lo mismo interpretar un poema en la Biblia, que hay muchos poemas, los salmos, los proverbios, los cantares,
que interpretar una carta, porque los métodos de interpretación son diferentes. Los poemas están llenos de metáforas, de figuras retóricas, de símiles y de un montón de cosas técnicas que no necesariamente tenemos que dominar, pero que sí por lo menos hacer diferencia y decir, no puedo interpretar el Pentateuco como si fuera un proverbio. El Pentateuco son leyes de Dios y las leyes de Dios son sí o sí. Es lo que Dios ha dicho. Pero los proverbios son un poema, están escritos en un sentido poético y no son leyes, son meros principios. Porque si tú lees el proverbio que dice que aquel que es diligente delante de los reyes señoreará, y tú dices, yo reclamo esta palabra, como si fuera una ley, no es cierto, porque es un proverbio, es un principio que está sujeto a una infinidad de circunstancias que pueden rodear tu vida. Pero la ley no, porque las leyes son leyes, se cumplen sí o sí. Entender también, hermanos, para quién está dirigido el libro es importante. ¿Dónde estaba esta comunidad de personas ubicados geográficamente? Es importante. ¿Qué estaba pasando en ese país o en esa región? Cuando entiendes esto, tú vas a Romanos 13 y entiendes que Pablo en el contexto les está diciendo, sométanse a la autoridad, aunque el emperador sea la autoridad, aunque el emperador de Roma no sea cristiano, paguen sus impuestos, porque históricamente se cree que la comunidad romana, la comunidad de cristianos en Roma se quieren rebelar contra los impuestos, porque hay ciertos grupos de judíos que están tratando de rebelarse contra Roma, y el apóstol Pablo quiere corregir esa situación en Romanos 13. Es importante también conocer, hermanos, el tema central de la carta. Hay algo que usted debe de saber. Cada carta tiene un tema central. Por ejemplo, Romanos es la justificación por fe. Y es a la luz de ese tema central que hay que interpretar Romanos. Gálatas es contra el judaizar y contra exigirle a los cristianos que se circunciden para ser salvos. Es entonces a la luz de ese tema central que hay que entender Gálatas. Cuando tú entiendes esto, tú vas a Gálatas 3:28, donde dice que ahora en Cristo no hay hombre, no hay mujer, no hay siervo, no hay libre, no hay griego, no hay hebreo, y lo entiendes así, lo entiendes, ok, el apóstol Pablo lo que está diciendo en Gálatas 3:28 es que no importa necesariamente quién tú seas, pero que la salvación está en Cristo Jesús y que la salvación está completa en Cristo Jesús y no necesitamos de circuncidarnos o de algún ritual de judaico para nosotros poder ser salvos. El apóstol Pablo entonces lo que está diciendo es, no está diciendo todos ustedes son iguales. Ahora el hombre si quiere hacerse mujer puede hacerse mujer y la mujer si quiere hacerse hombre puede hacerse hombre, porque no importa, en Cristo no hay ni hombre ni mujer. Tampoco Pablo está diciendo ahora si quieren en Cristo el que era el jefe deje de ser el jefe y el que era el empleado conviértase en el jefe, porque ahora ya no hay jefe ni empleado. No, el apóstol Pablo no está diciendo todos ustedes son iguales, somos diferentes. El hombre y la mujer son diferentes. El que es el dueño de la empresa y el empleado de la empresa son diferentes en roles. En importancia y en imagen delante de Dios somos iguales. Pablo está diciendo entonces, no somos iguales, pero la salvación está igualmente para todos, seas quien seas en Cristo. Pero ¿cómo llegamos a esta conclusión? Llegamos a esta conclusión porque entendemos el tema central de lo que trata Gálatas. Porque si tú no interpretas este verso a la luz de eso, entonces de aquí es donde muchos salen, la mujer puede ser pastor de una iglesia porque Gálatas 3:28 dice que no hay hombre ni mujer, sacando de contexto el pasaje y haciendo una falsa doctrina dentro de la iglesia. Y una falsa doctrina defendida con uñas y dientes basado en ese versículo. Otra cosa importante, hermanos, para interpretar un libro es a veces cómo se bosqueja el libro, cómo se divide. Los libros a veces hay que dividirlos y entender. Esta mitad trata de esto, lo tengo que entender en este sentido. Esta mitad trata de otra cosa, lo tengo que entender en este sentido. Por ejemplo, la mayor parte de las epístolas de Pablo están divididas en doctrina y conducta, casi todas. Pero el ejemplo más puntual es la de Efesios, que tiene 6 capítulos, los 3 primeros tratan de doctrina, los segundos 3 tratan de conducta. Entonces cuando llegas a Efesios 4 y comienza a hablar de la unidad de la iglesia, y Efesios 5 y comienza a hablar del matrimonio, y Efesios 6 y comienza a hablar de la crianza de los hijos, tú dices, ahora se nos está exigiendo a nosotros
a vivir en estos 3 capítulos finales a la luz de lo que se nos enseñó en los primeros 3 capítulos, donde se nos dijo, esto es lo doctrinalmente sano. Dividir un libro para estudiarlo es importante también. Otra cosa es, ¿qué papel juega el libro en la historia de la redención? La Biblia, hermanos, tiene 66 libros, pero la Biblia cuenta una sola historia. Una sola historia. Es la historia de la caída del hombre en pecado y de la redención que el Señor planeó por medio de Jesucristo. Porque en Adán todos pecamos, pero en Cristo todos podemos, por medio de la fe, aquel que crea, ser salvo. Entonces los libros, hermano, tienen un rol que se apegan a esa historia general. Alguien diría, ¿para qué tenemos un libro sobre el matrimonio? Un libro que habla de cantares y que habla del amor erótico. ¿Por qué un poema del amor erótico en el matrimonio? ¿Qué tiene que ver con la historia de la redención? Bueno, es muy fácil. Cuando leemos la Biblia en contexto, Pablo aclara en Efesios 5 y dice, esto os digo porque este es un misterio de cómo el matrimonio entre un hombre y una mujer representa el matrimonio entre Cristo y su iglesia. Y esa es la historia de la redención. Y es entonces en base a esa historia de la redención general que tú entiendes qué lugar juega un libro dentro de la Biblia. Por último, ¿qué otros libros de la Biblia me pueden ayudar a entender mejor este libro? Eso es bien importante. Le voy a decir, cuando usted esté estudiando un libro, ¿sabe qué otros libros le pueden ayudar a entender mejor ese libro? Los otros 65. En pocas palabras, lo ideal es leer toda la Biblia para no caer en el error de interpretar mal un libro. Pero para ser puntuales, hay libros que están más ligados uno con otro. Como por ejemplo, esa es la razón de por qué hoy comenzamos leyendo Levítico. Porque Hebreos es mejor estudiarlo después de haber estudiado Levítico. Y quiero que como asignación, hermano, ustedes que van a estar viniendo todos estos domingos, espero, a estar participando en la serie de Hebreos, quiero que esta semana, si puede, empiece a leer Levítico. Tiene 27 capítulos, me parece. Le va a ayudar mucho, porque vamos a citar mucho de Levítico, y Hebreos y Levítico están entramados. El autor de Hebreos habla mucho de las ofrendas y de los rituales y del sumo sacerdote y de la expiación y de muchas cosas que se hablan en el libro de Levíticos. Ahora le quiero decir algo, resulta que Levítico es uno de los libros más difíciles del Antiguo Testamento. ¿Eso qué provoca? Que Hebreos sea uno de los libros más difíciles del Nuevo Testamento, porque tiene relación con Levítico y porque cita mucho el libro de Levítico. Entonces, estas cosas que acabo de mencionar, hermano, son las que hoy vamos a aprender, pero puntualmente sobre el libro de Hebreos, su contexto histórico, su autor, su fecha, su relación con otros libros, que ya lo dijimos, ¿no? Con Levítico, y detalles, el trasfondo histórico, a quién estaba dirigido, quién lo escribió, que ya lo dije. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Así que atención, no es desperdicio de tiempo, es el cimiento de toda nuestra serie. Vamos a ver cuánto nos dura, no es tan largo, son 13 capítulos y primero Dios que el Señor nos ayude. Oren por mí, amén. Vamos a ir entonces a Levítico 1:1. Y vamos a analizar brevemente el pasaje. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, ¿cuál es el contexto de este pasaje que estamos leyendo, hermano? Cuando usted comienza a leer la Biblia en Génesis 12, el Señor llama a un hombre para formar un pueblo, le hace 3 promesas, darle un pueblo, descendencia, aunque su mujer era estéril y él ya estaba viejo, pero el Señor, para él no hay nada imposible, le promete darle descendencia, un pueblo, le promete darle una tierra, la tierra de Canaán, le promete darle una ley para que ellos sean regidos y se la da. Y eso lo vemos cómo se cumple en el libro de Génesis, en el libro de Éxodo. Cuando termina el libro de Éxodo en el capítulo 40, hermanos, se acaba de construir el tabernáculo, y en ese momento cuando se acaba de construir el tabernáculo, usted puede leer todas las instrucciones del tabernáculo, de los materiales y cómo se construyó en Éxodo. Pero al final del libro, el tabernáculo está terminado y lo último que ves en el libro de Éxodo es la gloria del Señor descendiendo al tabernáculo, y ahí se acabó el libro. Nos quedamos como en un suspenso. ¡Wow! Por fin Dios mandó a hacer un lugar en la tierra donde Él quería venir a habitar en medio de su pueblo, y el libro termina en un suspenso donde el Señor llega.
como cuando termina una serie, pero necesitas ver el capítulo que sigue porque ya no sabes qué pasó. Cuando abrimos Levítico capítulo 1, versículo 1, este es el escenario. Jehová, que ya vino a estar en el tabernáculo, llama desde el tabernáculo a Moisés. Y entonces esa es la continuación del libro de Éxodo. ¿Ok? Ahora, ¿de qué trata el libro de Levíticos? El libro de Levíticos trata de todas las ceremonias, de todos los rituales de purificación, del día de la expiación, del papel del sumo sacerdote, de las ofrendas y de una serie de cosas que el autor de Hebreos enseña que eran solamente una sombra de algo que había de venir. Eso es lo que el autor de Hebreos enseña. Todo lo que enseñó Levíticos es sombra, es un tipo, no es la realidad. La realidad, nos enseña el libro de Hebreos, es Cristo. De eso va a tratar este libro. El libro de Hebreos nos quiere enseñar que esa realidad es Cristo. Prácticamente, hermano, en Levíticos tenemos la presentación de un Dios santo, de un Dios temible al cual tú no te puedes acercar si no estás purificado, porque si te atreves a acercarte sin estar purificado a Él, vas a ser consumido por fuego. Eso le pasó a los hijos de Aarón. Fueron ordenados como sacerdotes, Nadab y Abiú, y el día que se estrenaron en su oficio, ese día el Señor terminó con ellos, porque dice la Biblia que se acercaron indignamente, ofreciendo un fuego que Dios no había prescrito. Levítico entonces trata de enseñar que en el monte Sinaí, en el capítulo 20 de Éxodo, Dios hizo un pacto con su pueblo. Y el pacto consistía en que Dios les dijo lo siguiente: yo les voy a dar una ley y cuando ustedes guarden esa ley, ustedes pueden acercarse a mí. No hay problema, guarden mi ley y pueden acercarse a mí. ¿Cuál era el detalle? El detalle era que nadie podía guardar esa ley. Entonces la ley estaba ahí, el pacto estaba ahí, pero cuando el pueblo pecaba, se levantaba una especie de barrera, si usted quiere, como una garita así, y no dejaba que la persona se pudiera acercar a Dios. Había un distanciamiento natural entre el Dios santo y el hombre pecador. Entonces fue que Dios instituyó todos estos ceremoniales para que una vez que se hiciera la expiación correcta, el sacrificio correcto, la ofrenda correcta, etcétera, el pecador entonces tenía el privilegio de que esa barrera se levantaba y podía acercarse a Dios. De eso trata Levíticos. ¿Y qué nos está enseñando el autor de Hebreos? ¿O qué nos quiere decir el autor de Hebreos? El autor de Hebreos nos está diciendo que mientras en Levítico la barrera era levantada por medio del sacerdote correcto, del sacrificio correcto, de la expiación correcta para que se levantara la barrera, ahora nosotros nos podemos acercar al Padre por medio de Cristo. Si pudiéramos resumir la carta de Hebreos en una palabra, el autor de Hebreos nos está diciendo: acerquémonos. No nada más por nada más, sino en Cristo. Mire lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si usted quiere resumir Hebreos, hermano, en una palabra, el libro de Hebreos trata de acercarnos al trono de la gracia. No los rituales, no el sumo sacerdote arónico o levítico, y nos comienza a enseñar entonces, conforme desarrollemos esta serie, la importancia del sumo sacerdocio en Cristo, la importancia de su sacrificio único, perfecto y último, y nos dice: tranquilos, ustedes pueden venir. Si ustedes por la fe son de Dios, son de Cristo, ustedes pueden acercarse confiadamente al trono de la gracia del Señor. Entonces, esto va a generar, hermanos, que como vamos a estar yendo a Levítico y vamos a estar en Hebreos y vamos a estar hablando también de Génesis, porque de Melquisedec se habla en Génesis, y también de Moisés, porque Cristo en Hebreos es más grande que todos. Es más grande que Melquisedec, es más grande que Moisés, es más grande que Leví, es más grande que Abraham, es más grande que los ángeles. Vamos a tener que entonces estar yendo al Génesis, que nos habla de Melquisedec, al Éxodo, que nos habla de Moisés, al Levítico, que nos habla del sacerdocio arónico, a los Salmos, porque nos habla precisamente que Dios declaró: tu trono, Dios es trono para siempre, cuando estaba hablando del Hijo. Entonces, alguien dijo por ahí que sabiduría es simplificar lo complejo y necedad es complicar lo simple.
Así que Dios me dé sabiduría porque esto está complejo y necesitamos simplificarlo. Oren por nosotros, ¿ok? Vamos entonces, ahora sí, hermanos, porque el análisis que hice de Levíticos 1:1 fue breve, porque no vamos a hablar de Levítico. Lo único que estamos tratando de entender es la conexión que hay entre estos libros. Ahora sí, a ver la introducción de Hebreos, ¿ok? Primero, trasfondo hebreo y griego de Hebreos. Trasfondo hebreo y griego de Hebreos. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cómo se entendía para los judíos el acercarse a Dios? Porque de eso es de lo que está hablando Hebreos, ¿verdad? Acercarse a Dios. Los hebreos, hermano, los judíos entendían que acercarse a Dios era muy peligroso. Era muy peligroso. El Yom Kippur, el día de la expiación, Levíticos capítulo 16, era el día más santo para la nación, pero también era el día más peligroso para el sumo sacerdote. Porque si no era encontrado digno y no ofrecía primero el sacrificio correcto por sus pecados, ese era su último día de vida. Imagínense la adrenalina, hermano. La adrenalina, por ahí algunos escritos judíos que no necesariamente son canónicos ni comprobados históricamente, han dicho que de hecho alguna gente no quería ni que el sumo sacerdote durmiera, porque si dormía podía tener un sueño pecaminoso y ese sueño pecaminoso podía ensuciarlo y al entrar en el día de la expiación ser exterminado por Dios. O sea, el sumo sacerdote entendía, es el día más santo, porque voy a ofrecer el sacrificio correcto por el pueblo para que el pueblo pueda volver a quedar una vez más por un año bien ante Dios. Levantar la barrera que el pecado ha generado y se pueda el pueblo acercar a Dios. Pero también el sumo sacerdote decía, puede ser mi último día. Imagínense que eso siguiera vigente hoy, hermano. Que el predicador, el pastor en el día del Señor, si subiera indignamente a este lugar, fuera exterminado por el Señor. ¿Qué matanza habría el día de hoy? ¿Verdad? Mañana en todos los periódicos, de 100 pastores murieron 99. Wow. Y ese es el trasfondo entonces. Para los hebreos, ellos en mente tienen, es peligroso acercarnos a Dios. La única forma en que podemos acercarnos es porque Él en su bondad hizo un pacto con nosotros. Y número 2, porque nos dio una ley la cual ahora nosotros tenemos que guardar. Pero había un problema, no la guardaban. ¿Usted ha deducido eso, hermano? Que si la gente hubiera podido guardar la ley, ¿no hubiera sido instituido el sistema de sacrificios levíticos? ¿Por qué fue instituido el sistema de sacrificios levíticos? Porque la gente no podía guardar la ley. Algunos cometían pecados de hierro, como dice Levíticos, es decir, de ignorancia, otros pecados deliberados. Porque en sí la misma naturaleza de nosotros ya es pecaminosa. En Oseas enseña que cuando los sacerdotes llevaban y ofrecían los sacrificios, el simple hecho de tocar los sacrificios contaminaba los sacrificios. Porque el único santo es Dios. El único santo es Dios. En el trasfondo griego, por otro lado, los griegos habían entrado en una serie de disertación sobre lo real, sobre lo irreal, sobre lo temporal, sobre lo eterno, sobre lo visible, sobre lo invisible. En general, la cultura griega enseñaba para estos tiempos que este mundo no es real. Eso era lo que ellos enseñaban. Este mundo físico no es real, es una copia de un mundo verdadero que existe en algún lugar que no sabemos dónde está. Y eso es lo que el autor de Hebreos está enseñando. El autor de Hebreos está enseñando que Cristo es la realidad de todas las sombras. De hecho, cuando leemos las instrucciones para el tabernáculo, dice que esos diseños y todo eso fueron dados por Dios mismo. Entonces, en general, este es el trasfondo. A los judíos les está diciendo que ya hay un sacrificio perfecto, que ha levantado la vara para que ellos puedan acercarse a Dios, y ese sacrificio es Cristo. Que en Cristo ya no es peligroso acercarse a Dios. Ya no es peligroso, les está diciendo, acérquense confiadamente al Señor. Y a los griegos, ¿qué les está diciendo? Les está diciendo, han estado buscando algo que los lleve de la sombra a la realidad. Esa realidad es Cristo. Ese es el trasfondo. A ambos pueblos, tanto a los hebreos como a los griegos, en resumen, el autor de Hebreos les está diciendo, vayan a Cristo. Cristo es el camino que abre otra vez y nos da entrada ante el Padre.
Y a los griegos les está diciendo, Cristo es el camino que nos lleva de la sombra a la realidad. Ahora analicemos un poco qué tipo de literatura es Hebreos, para que entonces cuando estemos interpretando tengamos esto en cuenta. Muchos han dicho, pónganme la siguiente lámina, tipo de literatura. Muchos han dicho que la carta a los Hebreos, hermanos, es un sermón. Eso es lo que se ha manejado, que es un sermón. Algunos creen que es un sermón predicado por Pablo y luego escrito por Bernabé y mandado entonces a una audiencia. Es como si este sermón que yo tengo escrito aquí, que yo lo preparé para ustedes, se imprimiera y entonces se le repartiera a otras personas. No es entonces una carta como en sí, como una carta, aunque le llamamos carta, le llamamos epístola, nació en sí como un sermón que luego se volvió en términos secundarios una carta que fue enviada a un grupo de personas. Esto se deduce de Hebreos 13:22. Vamos a ver ese verso, donde se usa una palabra que es la palabra exhortación. Hebreos 13:22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Creo que tenemos mal la cita, ¿verdad? Hebreos 13:24 me están poniendo, entonces yo la puse mal. Búsquenla ahí en su... tiene que ser la cita donde dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Hebreos 13:22. ¿Sí dice así? Entonces algo está mal en el PowerPoint. No sé si fui yo o estamos poniendo la lámina incorrecta. Lo voy a comprobar aquí. Hebreos 13:22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Esa palabra exhortación es la palabra que usualmente se usaba para decir sermón. De aquí es donde se deduce que Hebreos es un sermón que fue puesto en forma escrita y fue mandada a estos destinatarios. El autor, ¿quién es el autor? Bueno, se ha dicho a lo largo de la historia de la iglesia que Hebreos es un libro difícil de descifrar en su contenido, pero aún más difícil de descifrar en quién lo escribió. A lo largo de la historia de la iglesia no se han puesto de acuerdo los más grandes eruditos en Biblia, en historia de la iglesia cristiana, no se han puesto de acuerdo sobre quién es el autor. Se ha dicho mejor que es anónimo o que es desconocido. Hay gente que dice que es Pablo, hay gente que dice que fue Apolos, otros dicen que fue Bernabé. Le voy a citar algunos hombres del pasado que tenían sus posturas. Por ejemplo, Clemente de Alejandría enseñaba que Pablo pudo haber escrito Hebreos y que Lucas lo tradujo al griego y que por eso no se parece tanto a lo que escribió Pablo. Entonces Pablo lo escribe en hebreo, Lucas lo traduce al griego. Esa es la postura de Clemente de Alejandría. Tertuliano decía que pudo haber sido Bernabé, lo que ya les comentaba, que alguien dijo, esto fue un sermón de Pablo, Bernabé lo escribió y Bernabé se lo mandó a un grupo de gente. Esto se deduce porque la Biblia enseña que Bernabé era de Chipre, un chipriota, que eran muy expertos en el hebreo y en el griego, y este libro está escrito en un muy buen griego. Entonces hay gente que cree que pudo haber sido Bernabé. Jerónimo y Agustín decían, no sabemos de quién es, pero una cosa sí sabemos, no es de Pablo. Esa era la postura de Jerónimo, quien escribió la Vulgata Latina, y de Agustín, el doctor de las doctrinas de la gracia. Martín Lutero, el padre de la Reforma, pensaba que pudo haber sido Pablo, pero también se inclinaba a que Apolos lo pudo haber escrito porque era un varón poderoso en las escrituras y muy elocuente, y entonces tenía mucho conocimiento del Antiguo Testamento y pudo haber sido el que escribió Hebreos. Calvino enseñaba que él no creía que fuera Pablo. No dijo creo que fue fulano, pero decía no creo que haya sido Pablo. La iglesia se ha quedado más con esta postura a lo largo de la historia, la postura de Orígenes. Y Orígenes dijo algo más o menos así. Dijo, simplemente en la iglesia no sabemos quién lo escribió. O sea, no sabemos quién escribió Hebreos. Pero una conclusión sí se ha llegado a lo largo de la historia. Aunque es difícil determinar el autor humano de Hebreos, una cosa sí se estuvo bien claro para poderlo meter en el canon del Nuevo Testamento, y es que lo había escrito el Espíritu Santo. ¿Okay? El Espíritu Santo había inspirado a una persona, no se sabe quién, y se escribió el libro de Hebreos. Y bajo este criterio fue que entonces este libro se metió al canon del Nuevo Testamento, porque acuérdese
que el criterio de los libros del Nuevo Testamento es que tuvieron que haber sido escritos o por un apóstol o por alguien cercano a un apóstol. Entonces alguien dice, pero ¿cómo? Si es anónimo, ¿por qué lo están metiendo? No reúne esa característica. Y la iglesia llegó a la conclusión de que no se sabe qué hombre lo escribió, pero el Espíritu Santo lo inspiró. Y que se le tiene que dar gracias por este libro, en donde este autor, con una belleza extraordinaria, describe a Jesús como el camino a la realidad de Dios. Amén. Fecha. Los eruditos dicen que pudo haber sido antes del año 70. ¿Por qué? Porque en el año 70 se destruyó el templo judío y el autor de Hebreos habla como que el templo está en pie, como que todavía cuando él está escribiendo este libro, el templo está en pie, hay un sumo sacerdote, hay sacrificios, hay día de la expiación, todavía está en pie todo el ritualismo judío. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para que entendamos entonces cuando el autor de Hebreos les dice a los cristianos que no tienen más que participar en todas estas cosas, porque en Cristo están completos, porque Cristo es la realidad de Dios. Se cree que esta comunidad tenía un tiempo ya considerable de haberse fundado, no era una iglesia verdaderamente así como nuevecita, sino que ya tenían su tiempo basado en este pasaje, Hebreos 5:12. Hebreos 5:12. Lea conmigo ahí, hermano. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, no de alimento sólido. Ya tenían un tiempo considerable para que fueran maestros. Era una, si podemos decirlo de esta manera, eran una segunda generación de creyentes. Era como si nosotros nos dedicáramos a discipular a nuestros hijos, ¿verdad?, que son adolescentes ahora y que en 10 años deberían ya de ser maestros porque les hemos estado discipulando, y resulta que ignoran las cosas más básicas del cristianismo. Sería una vergüenza para nosotros, especialmente los que somos maestros de la Biblia. Que enseñemos a nuestros hijos. Por ejemplo, yo discipulo a mis hijos y que en 10 años yo les haga un test del ABC del cristianismo y lo reprueben. Ok, dice, deberían ya de ser maestros. ¿Significa eso que nuestros hijos tienen que ser necesariamente maestros de iglesia? Tal vez no, pero por lo menos sí maestro de sus hijos, de la tercera generación. Y por lo menos, aunque no ser maestros en el sentido de enseñar a otro, sí maestro en el sentido de saber bien lo que sé, que lo que sé es correcto. ¿Sabe qué he descubierto, hermano? Muchos cristianos en la iglesia lo que saben es incorrecto. Y pelean con uñas y dientes. No, es que esto así es. Y cuando lo llevas a versículos que contradicen su postura, se dan cuenta. Hay gente que vive, hermano, se convirtió hace 50 años o hace 40 años o hace 30 años, nunca ha leído la Biblia y asume que el simple hecho de haber estado muchos años en el cristianismo ya lo llenó de conocimiento. Eso es un error. Eso es un error. Nosotros tenemos que estar constantemente leyendo las escrituras, meditando en ellas y orando para nosotros verdaderamente tener un conocimiento. Estos hermanos eran negligentes, hermano. Debieran de haber tenido un conocimiento más exacto, pero tenían necesidad de que se les volviera a enseñar lo más básico, hermanos. Eso pasa lamentablemente en las iglesias. ¿Usted cree que este tipo de gente que debían de ser ya maestros aquí y no lo eran, no hay aquí el día de hoy, aquí entre nosotros? Aquí están. Aquí hay estos de Hebreos 5:12. Son gente que todo lo que voy a enseñar hoy, que es para poner el cimiento de Hebreos, el domingo que viene no lo van a saber, no lo van a recordar. Y van a decir, para mí es como si el domingo pasado no hubiera venido. Entonces, yo meditando en esto esta semana mientras trabajaba en este sermón, dije yo, wow, uno de pastor tiene que estar siempre dando un sermón nuevo, pero uno lo hace porque uno asume que las personas van avanzando, ¿no? O sea, se necesita el siguiente domingo un sermón nuevo, porque ya este sermón expira hoy, ya ustedes lo absorben y lo abrazan y lo hacen parte de su conocimiento. Porque si eso no pasa, entonces ¿qué de malo tiene que el siguiente domingo yo vuelva a predicar este sermón? ¿Sí o no? O sea, si el siguiente domingo muchos van a estar en cero otra vez, no pasa nada. Entonces yo predico otra vez el mismo sermón.
¿Sí ve qué ilógico es eso? Si yo hiciera eso, usted se va de la iglesia. Usted dice, no, el pastor tiene un mes predicando el mismo sermón 4 domingos seguidos. La pregunta es, ¿ya lo aprendiste? Esa es la pregunta, y eso había pasado aquí con estos hermanos, lamentablemente, hermanos, ¿ok? ¿A quién está dirigida? Esto también hay teorías. Por ejemplo, le voy a hacer una pregunta. Cuando usted lee Hebreos, usted inmediatamente ¿a quién piensa que está dirigido? ¿Dónde está esta gente ubicada geográficamente hablando? Inmediatamente cuando usted oye la palabra Hebreos, usted dice, eso está dirigido a tal gente que está en tal lado. ¿Qué piensa? A ver, ¿alguien quiere participar? No sean tímidos. Que es una comunidad de cristianos que están en Israel. Eso es lo que inmediatamente nosotros pensamos. Sin embargo, los eruditos dicen que no, que hay 3 posibilidades que son las más probables, que es una comunidad de cristianos en Grecia, que es una comunidad de cristianos en Roma, o que es una simplemente comunidad de cristianos judíos en la diáspora judía, lo que se llama la dispersión, porque usted sabe que cuando ellos eran llevados cautivos y luego ya no regresaban, o cuando nació la iglesia en Pentecostés, en Hechos 2, y luego ahí había gente que se convirtió al evangelio y se fueron de vuelta a sus naciones, fundaron iglesias. Entonces había hebreos cristianos por muchas naciones. Sin embargo, ahora sí vamos a ver Hebreos 13:24, que la había puesto mal la otra cita, porque esta es la cita donde se saca la postura más popular, y la postura más popular es que estos son un grupo de cristianos hebreos, en donde ya voy a explicar que no todos eran cristianos, porque en todas las iglesias hay cristianos y no cristianos, que estaban en Roma. Lea conmigo Hebreos 13:24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Para ser honesto, esta es la postura más popular, aunque a mí me parece un poco ambigua, porque hay gente que ha dicho, más bien parece que ahí estaba el que la escribió y le manda saludos juntos con los de Italia en Roma a quien se la está mandando, a saber a dónde la estaba mandando, pero hay gente que lo entiende así. Pero hay eruditos que dicen que en realidad el autor está con un grupo de gente de Italia y de Roma, obviamente, y está mandando la carta a Roma, y a la gente de Roma le quiere dar a entender, los que están aquí, que son sus paisanos, les mandan saludos. Esa es la postura más popular, esa es la que vamos a manejar nosotros, pero igual usted puede entenderlo de diferente manera, pero no lo entienda exactamente que esta es gente, cristianos que están en Israel, en la tierra de Palestina, en Judea, geográficamente hablando. ¿Ok, hermanos? Bueno, ahora sí vamos a llegar a la parte final, y esta parte final, hermano, es la audiencia, o sea, que estamos viendo a quién está dirigida. Pero hay 3 cosas que tenemos que entender, y esta es la postura que yo abrazo al respecto, de que hay 3 tipos de hebreos a los que les está hablando esta epístola. 3 tipos de hebreos, y eso es lo que vamos a ver ya para terminar, ¿ok? 3 tipos de hebreos. Una sola comunidad, geográficamente ubicada en un cierto lugar, pero dentro de esa comunidad había cristianos, había gente que simpatizaba con el cristianismo y había gente que no simpatizaba con el cristianismo. Veamos el primer tipo, cristianos hebreos. ¿Ok? Cristianos hebreos. Se cree que esta comunidad está compuesta por cristianos hebreos, es un grupo, uno de los 3 grupos son cristianos hebreos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que estas eran personas provenientes del judaísmo, que habían nacido y crecido en el judaísmo, pero que ahora habían escuchado el evangelio y habían nacido de nuevo y creían en Jesús como su Salvador, como su Señor. Esta gente, al nacer de nuevo, ya no era necesario que participara de todo el ritualismo del día de la expiación, de estar buscando al sumo sacerdote, porque ahora estaban completos en Cristo y podían acercarse confiadamente al trono de la gracia, ir directamente delante del Padre sin todo este sistema que habían estado practicando por 1500 años desde el tiempo de Moisés. Se había terminado. Por eso Cristo dijo, consumado es, se había acabado eso. Esto resultó, hermanos, en hostilidad. Estas personas que eran hebreos, que eran judíos, que eran israelitas, o como usted los quiera llamar, recibieron gran hostilidad al convertirse. Su familia los desheredó, la sinagoga los excomulgó, quizás si usted quiere pensar, hasta su jefe los corrió del trabajo, porque obviamente estaban viéndolos como personas que estaban apostatando del judaísmo y creyendo en Jesucristo.
Y ahora, ante esta presión de ellos decir, estamos en Cristo, pero al mismo tiempo hay mucha persecución contra nosotros de parte de los judíos, lo que ellos se veían un poco era tentados a volver otra vez al judaísmo. Tenían esa tentación, aparte de que había gente que les decía, se tienen que circuncidar, ¿no? En el caso de los que no eran circuncisos o los nuevos hijos que iban naciendo, si quieren ser salvos. Es este peligro el que está enfrentando, el autor de Hebreos está enfrentando un peligro. No el peligro de que estos cristianos pierdan su salvación, no. El peligro de que estos cristianos mezclen el evangelio con el ritualismo de la ley. Porque estos son cristianos nacidos de nuevo. Pero ahora, si comienzan a volverse a la ley y a querer observar todos los rituales de la ley, entonces su testimonio cristiano iba a ser debilitado. En lugar de señalar a la gente directamente a Cristo y decirle, vayan a Cristo, nosotros fuimos a Cristo, estaban con un pie queriendo estar en Cristo, que ya eran salvos, como dijimos, pero también siendo presionados socialmente para volver a los rituales judíos. Algunos quizás decían, yo ya soy cristiano, pero voy a observar ciertos rituales o voy a viajar a Jerusalén para ir al templo. Y por eso Hebreos dice esto. Hebreos dice, tenemos un sacerdocio nuevo, eso lo vamos a ver. Tenemos un templo nuevo, tenemos un sacrificio nuevo, tenemos un camino nuevo y mejor, tenemos un santuario nuevo. En pocas palabras, todo lo nuevo en Cristo es mejor y es superior que todo lo anterior. Ustedes no deben estar con esa carga de conciencia de decir, ay, estoy haciendo mal en no seguir los rituales del judaísmo. Eran una congregación entonces de hermanos débiles. Cada vez que usted conozca a un cristiano, hermano, que quiere judaizar, es un cristiano débil. En el Nuevo Testamento así se les llama. Los cristianos nacidos de nuevo que eran judíos y que querían como judaizar o que no estaban seguros si debían circuncidarse o no, o que no estaban seguros si tenían que observar el Shabbat o no, las lunas o no, en el Nuevo Testamento se les llama débiles. Esos son los débiles a los que Pablo dijo, bueno, me tengo que hacer a ellos, aunque yo estoy en Cristo, pero con tal de predicarles el evangelio. Y entonces cuando Pablo se hace a ellos, la gente entiende que tenemos que hacerlo porque Pablo lo hacía. Pero Pablo lo hacía con un propósito de llevarlos a Cristo. Porque a todos me hago de todos modos, dijo Pablo, para ver si gano alguno y lo llevo a Cristo. Siempre que usted conozca a un cristiano que su conciencia está atormentada porque siente que no está guardando la ley de Dios como debería, usted está frente a un cristiano débil, que no ha entendido a cabalidad del evangelio, que no entiende muy bien su nueva posición que tiene en Cristo Jesús por medio de la justificación. Y esa era la situación en la que estaban pasando estos hermanos. Ahora, para ser honestos, vamos a darles un poquito de comprensión. ¿Por qué? Porque póngase a pensar en esto. Por 1500 años desde Moisés, este es el sistema bajo el cual han operado. Y ahora, de la noche a la mañana, vienen y ya en Cristo se acabó todo. Entonces era un poco complicado, ¿sí? Como irse desligando de algo de tantos años les estaba costando un poco. Por eso es la razón, en el Nuevo Testamento a la gente que todavía por conciencia quería observar ciertas cosas de la ley, no se les obliga a dejarlas de observar. Se les llama inmaduros. Inmaduros sí, pero no se les obliga porque también no se les quiere presionar a que vayan contra su conciencia. Lo que se espera es que crezcan en el evangelio y digan, ok, ya entendí, no necesito más hacer eso. ¿Ok? Por eso es que Pablo cuando habla de estas cosas en Corintios, en Romanos, bueno, si aquel es débil y cree que solo hay que comer legumbres, pues no comeré carne jamás para no hacerle de tropiezo a mi hermano. Pero no porque ese hermano esté en lo correcto. Ese hermano es inmaduro, pero no lo puedes presionar a violar su conciencia. Ok. Entonces el desafío era grande, hermanos. Aquí para estos cristianos hebreos nacidos de nuevo estaban en esta presión social, en esta persecución. Pero irónicamente, estos judíos cristianos que estaban en Cristo delante de Dios eran los únicos judíos verdaderos. Porque el verdadero judío, el verdadero israelita, dice Gálatas, que es ¿quién? El que cree en Cristo. Los que los perseguían y los oprimían decían, nosotros somos los judíos verdaderos y estos judíos que se convirtieron a Cristo están apostatando la fe. Pero delante de Dios era al revés.
Estos que habían creído en Cristo eran los verdaderos judíos, los verdaderos israelitas, y los que lo estaban persiguiendo estaban perdidos. Lo que necesitaban era venir a Cristo para poder llegar a ser verdaderos israelitas delante de Dios, porque siempre fue así desde el tiempo del Antiguo Testamento. El segundo tipo de personas eran hebreos no cristianos que estaban convencidos solo intelectualmente. Pónganme la número 2, por favor. Hebreos no cristianos que estaban convencidos solo intelectualmente. Esto quizás suena un poco difícil de entender, pero no es tan complicado. Aquí hay varios hoy. Son personas que van a la iglesia, pero no son cristianos. Y dicen, está bonito, vamos a la iglesia hoy. Y está bonito, y después de aquí acaba el culto, ahorita están durmiendo. Acaba el culto, hermano, y ya cuando su esposa los despierta, hey, ya, perdonen, hermanos, pero es que es la realidad. Ya, porque vamos al parque, ya se limpian ahí en los ojos, en el carro, y ya acabó. Entonces van al parque o van a comer y les gusta la iglesia porque es como una forma de salir con la familia y luego ir a comer. Y estos son un grupo de personas, eran simpatizantes, intelectualmente habían oído el evangelio y lo habían comprendido en su mente. Oh, sí, tiene mucho sentido. Wow, qué forma tan extraordinaria de interpretar el Antiguo Testamento. Porque es que cuando tú interpretas el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, tú dices, wow, ¿sí? Todo lo que enseñaban los apóstoles y decían, de esto estaba hablando el profeta Isaías. A esto se refería Génesis 3:15, cuando se prometió que de la mujer nacería un hombre. De esto estaba hablando Génesis 12, cuando se dijo que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Y esta gente iba a la iglesia, iba a estas reuniones de cristianos y decían, wow, tiene sentido. Pero no estaban dispuestos a comprometerse con el evangelio. De esa gente yo he conocido muchísimos. Les gusta el evangelio, simpatizan con la iglesia, se acercan los domingos, pero cuando están allá afuera, su vida realmente no glorifica a Dios. Son unas personas sin ningún temor, hacen lo que quieren, son unos pecadores, hermano, sin ninguna restricción. Entonces tengamos cuidado, porque hay pasajes que van dirigidos a esta gente que no se los podemos aplicar a los cristianos. Y hay pasajes dirigidos a los cristianos que no se los podemos aplicar a esta gente. Por ejemplo, Hebreos 10:27. Hebreos 10:27 dice así: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, para los que pecan deliberadamente. El autor lo que está diciendo es que estas personas iban a ser condenados prácticamente porque tenían más conocimiento, aun que los tipos de hebreos que vamos a ver que adelante, que no tenían conocimiento. Esta es una horrible expectación de juicio y de hervor de fuego, que es lo único que queda, dice, para estos que han de devorar. No podemos aplicar este versículo a los cristianos nacidos de nuevo. ¿Cómo es eso? Eso es imposible. Los cristianos nacidos de nuevo estamos seguros en Cristo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo para el día de nuestra redención. ¿Pecamos? Claro, porque no hemos sido glorificados. Aborrecemos y odiamos el pecado, no nos deleitamos en el pecado, y por lo general, conforme los años van pasando en nuestra vida, en lo que estamos creciendo no es en impiedad, sino en santificación. Y por último, hebreos no cristianos que no estaban convencidos. Entonces, a manera de conclusión, a los cristianos nacidos de nuevo, el autor de Hebreos le está diciendo confianza y fuerza. Tranquilos, no necesitan más todo eso. Maduren, crezcan, deben de ser ya maestros, ¿ok? Para que no se les vuelva a enseñar todas estas cosas. Ustedes estén firmes, adelante en Cristo. A los que están así como que sí, como que no, aquí está la línea de la fe, de la conversión. El autor lo que quiere es empujarlos. Crucen la línea de una vez. Crean de una buena vez en el evangelio. Porque si no creen, entre más conocimiento ustedes tengan, mayor condenación recibirán. Solamente habrá una horrenda expectación de hervor de fuego para ustedes. Y a estos terceros, que son los no convencidos, cristianos hebreos no cristianos, que no estaban convencidos, se les está presentando el evangelio. Se aprovecha para presentarles el evangelio y que ellos entonces también vengan al Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que entender en conclusión de estos tres tipos de personas a los cuales está dirigido el libro de Hebreos, hermanos. Amén. Y eso es lo que quiero que tengamos en cuenta mientras avanzamos domingo a domingo en este estudio. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like.
Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.